Sobreviví 10 horas en un congelador a -15 grados, y aún me estremezco cada vez que lo recuerdo. Copo de nieve 10 horas en la oscuridad, con el frío cortándome los huesos, con mi respiración convirtiéndose en humo helado frente a mis ojos. Pero lo más terrible no fue el hielo, ni el dolor de mi cuerpo, lo más terrible fue saber que quien me había dejado allí era mi propio hijo. Mi propia sangre. Tú, que ahora escuchas mi voz, quizás pienses que exagero, que ninguna madre puede ser condenada a semejante infierno por su propio hijo. Pero yo te digo, los hijos también pueden volverse verdugos. Los hijos, cuando se llenan de odio, de ambición o de desprecio, pueden clavar el puñal donde menos lo esperas. Yo ya era una mujer mayor. Mi piel, marcada por los años, mi andar, un poco más lento que antes, pero mi mente seguía viva, despierta, como la de alguien que aún carga secretos demasiado pesados para llevarlos a la tumba. Y tal vez, fue precisamente por esos secretos, que mi hijo decidió encerrarme allí, en aquel cuarto congelado, como si mi vida no valiera más que un trozo de carne guardado para el invierno. No había luz. Solo el zumbido del motor del congelador, el aire helado que me mordía los dedos, y el silencio brutal de la soledad. Cada minuto parecía una eternidad, y mientras el hielo trepaba por mis huesos, mi mente se llenaba de recuerdos, y también de preguntas. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Qué había sembrado en su corazón para que él llegara a odiarme tanto? El frío no solo me arrebataba el calor del cuerpo, también me arrancaba la lucidez. Veía sombras, escuchaba voces, algunas de esas voces eran del pasado, gritos de discusiones que pensé que él nunca recordaría. Otras voces eran susurros de odio, que parecían repetirme una y otra vez. Él quiere que mueras aquí, él quiere verte congelada como una estatua de hielo. Mis labios se agrietaron, mis dedos comenzaron a tornarse azules, y el dolor dejó de ser dolor para transformarse en un vacío absoluto, un adormecimiento que me invitaba a rendirme. Y quizás lo habría hecho, quizás habría cerrado los ojos para nunca más abrirlos, pero entonces, algo dentro de mí despertó. Una chispa. Una voz interior que me gritó con fuerza, no puedes morir aquí. No por él. Y de esa chispa nació un fuego. Un fuego extraño, que no calentaba mi piel, pero sí mi espíritu. Y en ese instante lo supe, si salía viva de aquel infierno, no sería la misma mujer que había entrado. Si salía viva, mi hijo conocería una faceta de mí que jamás imaginó. Porque yo no solo sobreviviría, yo me vengaría. Recuerdo que el aire se volvió tan pesado que mis pulmones parecían colapsar. Cada respiro era como tragar agujas de hielo. No podía moverme mucho, porque el espacio era tan reducido que mis rodillas chocaban contra mis costillas, y mis brazos temblaban sin control. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante del motor del congelador. Era como si estuviera escuchando mi propia sentencia de muerte. Me repetía a mí misma que tenía que resistir, que no podía darle el gusto a mi hijo de verme derrotada. Sí, él, el mismo al que le di la vida, me había arrojado a ese infierno blanco sin una pizca de remordimiento. Todavía escuchaba su voz burlona antes de cerrar la tapa. Veamos cuánto dura una vieja como tú aquí dentro. Esas palabras eran cuchillos que se repetían en mi cabeza mientras el frío me desgarraba la piel. Los minutos se convertían en horas. Mi piel empezó a arder, luego a entumecerse hasta que ya no sentía mis dedos. Pasé las uñas contra la pared metálica, intentando marcar algo, un testimonio, pero el acero me devolvía solo dolor y sangre congelada. Mis labios se partieron, y el sabor del hierro me hizo entender que estaba en el límite entre la vida y la muerte. En la oscuridad, empecé a recordar mi pasado. Los sacrificios, las noches en vela para criar a mi hijo, las veces que renuncié a todo por darle un futuro mejor. ¿Y así me pagaba? Con una traición tan cruel, con la condena de dejarme morir lentamente en un sarcófago helado. Una mezcla de tristeza y rabia comenzó a crecer dentro de mí, y fue esa rabia la que encendió una chispa de resistencia. No sé cómo, pero mi mente empezó a aferrarse a un solo pensamiento: si sobrevivo, lo haré pagar. Esa frase se convirtió en mi mantra, mi fuerza, mi razón para no cerrar los ojos. Porque sentía que si los cerraba por un segundo, jamás volvería a abrirlos. Mi cuerpo temblaba de manera violenta, mis dientes chocaban como martillos. El dolor era insoportable, pero había algo más fuerte que el frío, el deseo de venganza.
Y esa venganza, en mi interior, ya empezaba a tomar forma. No sé cuánto tiempo había pasado. Dentro del congelador no existía ni el día ni la noche, solo una oscuridad infinita que me devoraba. El frío había dejado de ser un dolor para convertirse en un vacío. Sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, como si fuera un cascarón a punto de quebrarse. Y entonces, empezaron las voces. Al principio pensé que eran delirios de mi mente congelada, pero sonaban demasiado claras. Voces susurrando mi nombre, arrastradas, profundas, como si vinieran desde debajo del suelo. No te duermas, no cierres los ojos, aún no es tu hora. Sentí un escalofrío aún más fuerte que el hielo que me rodeaba, porque esas voces parecían conocerme, como si hubieran estado esperando este momento. Intenté taparme los oídos, pero mis manos rígidas apenas podían moverse. Entonces una risa grave retumbó en mi cabeza, y me susurró: tu hijo te enterró viva, pero nosotros podemos sacarte a cambio de algo. No quería escucharlos, no quería caer en esa locura, pero cuanto más luchaba, más fuertes se volvían las voces. El aire en mis pulmones se volvió escaso, y pensé que tal vez era el final. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé la cara de mi hijo. Su sonrisa cruel, la frialdad en sus ojos al cegarme en ese ataúd helado. Y fue ese recuerdo el que me hizo gritar dentro de mí: quiero vivir. Las voces rieron otra vez, pero esta vez no sonaban amenazantes, sonaban satisfechas. Una de ellas dijo: entonces, pagarás el precio. No supe qué significaba, pero en ese momento, un calor extraño comenzó a recorrer mis venas, como si mi propia sangre se encendiera. Mis manos rígidas empezaron a responder, mis dedos recuperaron algo de movimiento. El motor del congelador rugía como un monstruo metálico, y yo entendí que todavía había una oportunidad. No sabía si era por mi propia fuerza o por aquel pacto oscuro que se insinuaba en las sombras de mi mente, pero algo en mí había despertado. Yo no iba a morir ahí. No iba a darle esa satisfacción a mi hijo. Cada segundo que pasaba dentro del congelador era un desafío brutal. Mis dedos, que antes apenas se movían, comenzaron a responder lentamente. Podía sentir la piel rígida ceder un poco, y mi mente, aunque agotada por el frío, empezó a organizar pensamientos con claridad. Necesitaba salir. Cut a fiber de mí. Cuerpo gritaba que no era el momento de rendirse. Mi hijo había cometido un error al pensar que podía matarme con hielo y tiempo. No sabía que la fuerza de una madre traicionada puede ser más poderosa que cualquier tormento. Empecé a golpear la puerta metálica con los pies, luego con los puños, buscando cualquier rendija, cualquier punto débil. Cada golpe me dejaba con moretones y la piel adolorida, pero también me llenaba de determinación. Me repetía: si salgo de aquí, no seré la misma mujer que conociste, seré un espíritu implacable. Esa frase se convirtió en mi mantra, en el calor que necesitaba para mantener mi corazón latiendo pese al frío que intentaba matarme. Mi cuerpo temblaba, sí, pero mis pensamientos eran afilados como cuchillas. Observaba cada sombra, cada detalle del congelador. Recordaba cómo mi hijo lo había cegado con una sonrisa de satisfacción, creyendo que mi vida se apagaría lentamente. Pero no contaba con que dentro de mí, algo se había encendido, un fuego de venganza que ardía más fuerte que el hielo que me rodeaba. El dolor físico era inmenso, mis manos tenían ampollas, mis labios sangraban y mis pies estaban azulados, casi negros. Cada respiración dolía, y cada movimiento era un esfuerzo titánico. Pero incluso en ese estado, no dejé que el miedo me controlara. Sabía que sobrevivir significaba recuperar el poder, y recuperar el poder significaba ajustar cuentas. Mientras luchaba, imágenes de mi hijo aparecían en mi mente, su arrogancia, sus mentiras, sus manipulaciones. Recordé cómo me traicionó, cómo usó mi amor y mi confianza para encerrarme en aquel infierno helado. Cada recuerdo alimentaba mi rabia, y con ella, mi voluntad de vivir. No solo quería salir y demostrarle que ningún acto de traición quedaría sin respuesta. Finalmente, tras lo que parecieron horas, escuché un leve crujido metálico. Una parte del congelador estaba ligeramente desajustada, un descuido de mi hijo que podría salvarme. Con cada músculo de mi cuerpo tenso y congelado, comencé a empujar y girar la puerta, usando todo lo que me quedaba de fuerza. Cada segundo que pasaba me acercaba más a la libertad,
Y cada segundo también reforzaba en mi mente la idea de que, cuando saliera, la venganza sería inevitable, justa y despiadada. Y mientras el hielo empezaba a ceder bajo mi persistencia, sentí que un calor diferente recorría mi ser, el calor de la vida recuperada y de la promesa de la peor de las venganzas. Con un último esfuerzo, la puerta del congelador cedió. Respiré aire frío, cortante, como cuchillas atravesando mis pulmones, pero era aire. Era libertad. Cada músculo de mi cuerpo dolía, cada hueso parecía quebrado, pero el espíritu que me mantenía viva estaba más fuerte que nunca. Salí tambaleándome, con la piel azulada y el cuerpo cubierto de hielo, pero con una claridad que nunca había sentido. Mi hijo iba a pagar cada instante de traición. No podía regresar a casa todavía. Cada paso fuera del congelador era un triunfo, un recordatorio de que había sobrevivido a lo imposible. El mundo parecía distinto, más brillante, más nítido. El sol me quemaba la piel helada, pero no importaba, la luz era mi aliada, y con ella, la promesa de justicia. Mientras caminaba por la calle desierta, sentí la ira mezclarse con la euforia. Cada respiración me recordaba que todavía estaba viva, y que cada latido de mi corazón era una cuenta regresiva para el día en que mi hijo conocería mi verdadera fuerza. Al llegar a un lugar seguro, me senté a reflexionar. Sabía que no podía actuar impulsivamente, la venganza debía ser calculada. Mi hijo me había subestimado, pensó que su poder y su astucia podían doblegarme. Pero yo había sobrevivido a un congelador que hubiera matado a cualquiera. Había soportado el hielo, la oscuridad y la traición más brutal, y aún estaba de pie. Durante días planeé cada movimiento. Analicé sus rutinas, sus aliados, los lugares donde se sentía invulnerable. Cada error que había cometido en mi intento de matarme ahora se volvía en su contra. Mi mente, liberada del terror del congelador, trabajaba con precisión quirúrgica. Cada recuerdo de su crueldad, cada mentira que había tejido para destruirme, se convertía en un mapa que guiaba mis pasos hacia su caída. El primer contacto fue sutil. Sonreí ante él, fingiendo normalidad, mientras por dentro calculaba cada detalle. Nadie podría imaginar que la mujer que parecía débil, quebrantada por el frío y la traición, estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Cada conversación, cada gesto, cada silencio estaba cargado de intención. Yo ya no era la madre que alguna vez le había dado todo, era la fuerza implacable que había sobrevivido al infierno y que estaba decidida a cobrar cada injusticia. Y cuando llegó el momento, cuando él creyó que podía manipularme nuevamente, mi plan se activó. No hubo gritos, no hubo violencia descontrolada, todo estaba medido, cada reacción anticipada, cada movimiento calculado. La venganza no era solo un castigo físico, sino un recordatorio emocional, un golpe que lo dejaría marcado para siempre, igual que yo había quedado marcada en aquel congelador a -15 grados. Mientras lo veía sucumbir ante mi astucia, comprendí algo profundo: la verdadera fuerza no estaba en la violencia, sino en la mente que no se rompe, en la voluntad que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Y en ese momento, supe que cada segundo de dolor en el congelador había valido la pena. Finalmente, todo había terminado. Mi hijo, quien una vez pensó que podía matarme con un congelador a -15 grados, ahora estaba frente a mí, derrotado y sorprendido por la magnitud de lo que había sobrevivido y planeado. Su arrogancia se había desmoronado como hielo bajo el sol, y en sus ojos pude ver la misma desesperación y miedo que yo había sentido durante esas 10 interminables horas. No hubo necesidad de gritos ni de violencia excesiva. La verdadera venganza estaba en verlo comprender la profundidad de su traición y el precio que tendría que pagar por ella. Mientras observaba su derrota silenciosa, sentí un extraño alivio mezclado con una satisfacción que jamás creí posible. Cada segundo dentro de aquel congelador, cada dolor que atravesó mi cuerpo, cada pensamiento oscuro y helado, se transformaron en fuerza y en una justicia precisa. Comprendí que sobrevivir no era solo cuestión de resistencia física, sino de inteligencia, paciencia y de no permitir que el odio nos doblegara, sino que nos transformara en alguien más fuerte y consciente de su poder. Ahora podía hablar de aquella experiencia con claridad y sin miedo. Sabía que muchos podrían juzgarme, pero también sabía que la traición más dolorosa viene de aquellos que más amamos. Y cuando sobrevives a un infierno impuesto por tu propia sangre,
Descubres que la resiliencia y la astucia se convierten en tus armas más poderosas. El frío ya no era mi enemigo, se había transformado en una lección de vida y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa capaz de encender el fuego de la venganza y de la justicia. Quiero que quienes ven este vídeo comprendan algo importante: nunca subestimen a alguien que ha sobrevivido al peor de los horrores. La mente y el corazón de una persona que lucha por su vida pueden alcanzar niveles de fuerza que superan cualquier obstáculo físico. Y si alguna vez sienten que están atrapados, solos o traicionados, recuerden que la resiliencia nace en los momentos más difíciles y puede llevarlos a lograr cosas que parecían imposibles. Si esta historia te impactó, quiero que me digas en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué harías tú si enfrentaras una traición así. Me encantaría leer tus pensamientos y crear un espacio donde todos podamos compartir experiencias y aprender unos de otros. No olvides suscribirte al canal para escuchar más historias reales llenas de emociones intensas, lecciones de vida y momentos que te harán reflexionar sobre la fuerza humana. Cada historia que comparto tiene un propósito: mostrar que la vida puede ser dura, pero la resiliencia y la determinación siempre encuentran un camino para prevalecer. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu apoyo no solo me ayuda a seguir contando estas historias, sino que también nos conecta como comunidad. Recuerda, la fuerza está dentro de ti, incluso cuando todo parece perdido, y cada historia que escuchas puede enseñarte algo sobre sobrevivir, luchar y, si es necesario, vengarte de la injusticia de manera inteligente y contundente.